Vamos a ocuparnos de la naturaleza de los ovnis. Para eso tenemos aquí a tres amigos con nosotros. Enrique de Vicenta, que ya conocen ustedes, que es director de la revista Contactos Extraterrestres. Juan García Atienza, que es un investigador del pasado, de la antropología, de todos los aspectos culturales, de ese lore que hay debajo de todas las culturas, y que se ha acercado con frecuencia al fenómeno ovni en sus libros y que dentro de muy pocos días se ocupa decididamente del tema con un libro que se titula La mística y los ovnis, signos para un apocalipsis. Y un querido amigo, José Miguel López Ibor, médico, psiquiatra, y que aparte de su profesión tiene una tremenda cualidad que a mí me parece muy importante, y es que utiliza el sentido común, cosa que no es tan común como debiera ser. ¿Por qué estos tres aspectos? ¿Por qué estas tres personas aparentemente de ideas que podrían parecer opuestas? La razón es simple, y es que el fenómeno ovni se escapa a nuestro acercamiento, se escapa a nuestro entendimiento. Aparte de que sea un fenómeno objetivable en muchos sentidos, o al menos en algunos, hay toda una serie de implicaciones psíquicas, espirituales, sociales, culturales, que hacen de este fenómeno algo muy complejo. Por ejemplo, como veíamos en el título del libro de Juan, se habla de la mística y los ovnis. ¿Qué relación hay? ¿Por qué? ¿Qué has encontrado tú en los ovnis que te haya sugerido un trabajo de este tipo? Sobre todo el pensar que el fenómeno ovni, bajo distintos nombres, aparece a lo largo de toda la historia y siempre con unas implicaciones religiosas indudables. Es decir, que lo que hoy son una serie de mesías del ovni, que los hay en todo el mundo, han sido en el pasado, incluso en un pasado inmediato, elementos que han proclamado esa visión como una visión religiosa, de cualquier tipo, religiosa católica, religiosa hindú o religiosa de mil formas distintas. Es decir, que el fenómeno ovni, tal como hoy lo vemos, sin apenas diferencia, ha aparecido a lo largo del tiempo como un modo de expresión religiosa, un modo de proyección de sentimiento religioso y de conocimiento religioso. Vamos a ver, eso puede tomarse de dos maneras. Sí. Una, que es que el sentimiento o la necesidad religiosa haya generado a lo largo de la historia el fenómeno ovni, y otra interpretación sería que ese fenómeno objetivable haya sido interpretado en épocas no tecnificadas como un fenómeno de índole divina. Exactamente, pero es que en esas épocas, dices épocas no tecnificadas, e incluso en nuestra época ahora está pasando, sí. Que se está interpretando por parte de determinados grupos como un fenómeno religioso, a mí eso como un fenómeno mesiánico. Me parece muy interesante, es algo que todos los que estamos cerca del fenómeno ovni lo estamos viendo. Estamos experimentando, lo estamos viviendo prácticamente. En uno de los congresos, había una especie de necesidad por parte de grupos de personas de esperar que esos hermanos del cosmos iban a ser los salvadores, los que iban a solucionar los grandes problemas que tenía planteada la humanidad. Que es, al fin y al cabo, modo de decir, ¿no? Hay una tercera posibilidad, creo yo, y es que el fenómeno ovni, sea lo que fuere, esté, en cierto modo, generando, acicateando a la humanidad y provocando esas formas religiosas, al menos en algunos casos, o sea, condicionando a la humanidad de alguna manera. Que sería una apertura de conciencia o un cambio de conciencia o simplemente una manipulación. Un condicionamiento.
¿Por qué esto, José Miguel? ¿Qué necesidad tiene la humanidad, la sociedad actual? Estamos hablando de la sociedad occidental, que es en la que estamos inmersos. No, pero ocurre lo mismo con la sociedad oriental. Mejor, lo extendemos a toda la sociedad. La sociedad actual, ¿qué problemas tiene planteados para esperar en este momento que sea alguien de fuera, que sean los extraterrestres los que vengan a solucionar todas estas cuestiones? ¿Qué es lo que...? ¿Hay una crisis de valores o realmente estamos camino de la verdad? No, yo creo que eso es un fenómeno que ocurre siempre. Es decir, el hombre no es capaz de explicarse por su lógica, por su inteligencia, por sus conocimientos algunos fenómenos. Y a posteriori, él da una explicación. En una época de una explicación más mística, en otra época de una explicación más técnica, y entonces va variando. Yo creo que con el fenómeno ovni, con los objetos extraños, antes se daba una explicación mística puramente espiritual, religiosa. Posteriormente, en este último siglo, por la tecnología se le ha dado una explicación exclusivamente técnica. Se ha usado el aparatito para medir el fenómeno. Bueno, pero antes probablemente no se daba esa interpretación, no había ese acercamiento porque no faltaban los elementos técnicos. Hoy tenemos más aparatos para medir que se tenían antes. También, o tampoco sería válida la interpretación de que desde un punto de vista cultural entonces se justificaba el fenómeno en su aspecto místico, y hoy no, porque hoy está pasando también eso. Precisamente lo que quería que comentar contigo es el por qué está surgiendo de nuevo ese aspecto místico dentro del fenómeno ovni, que hace 20 años era mucho más raro que hoy en día, ¿no? Hay un hecho que es para mí muy claro personalmente, que es que las posibilidades técnicas, las posibilidades del mundo tecnológico actualmente están en un límite. Es decir, parece ser que la tecnología ha llegado prácticamente a un límite final y que ahí no se va a avanzar y que no va a haber una nueva revolución técnica. Los nuevos filósofos franceses, que están ahora muy de moda, dicen eso, que ahora el futuro vuelve a ser tan impredecible como lo podía ser en la Edad Media. Es decir, que hemos acabado, la técnica ya no nos explica determinados fenómenos. Por eso resurge otra vez el pensamiento más o menos místico, diría yo, en un sentido amplio de la palabra, para explicar esos fenómenos. Y se repite históricamente lo que ha ocurrido en otras etapas. ¿Hasta qué punto esa explicación sería válida dentro del fenómeno ovni? Es perfectamente Hemos válida. utilizado la técnica, pero ya hemos llegado a un techo. Es ya no podemos hacer válida. más. Fíjate en una cosa. Desde que la teoría de la relatividad de Einstein está reconocida, sucede que muchas de las posibilidades físicas de esa teoría son impracticables. Es decir, si la teoría habla de la velocidad, habla de unas velocidades que son absolutamente inalcanzables por la técnica que nosotros conocemos. Si la teoría habla del tiempo como una dimensión espacial, nosotros tenemos un concepto del tiempo, que lo tenemos aquí medido, que nunca nos puede hacer comprender que el tiempo sea una dimensión espacial. Entonces, todas estas cosas que tenemos que creer, porque los números, las matemáticas, nos lo dicen, la práctica no nos las hace entender. Es decir, nosotros tenemos que creer en ellas. ¿No es eso acaso una nueva fe? Entonces, esa nueva fe es la que nos lleva a que ese techo tecnológico al que hemos llegado, nos conduzca a un paso mental nuestro, desde esa civilización tecnológica sobre la que vivimos, hacia otro tipo de civilización, es decir, hacia otro tipo de cultura mental, en que nosotros tengamos la conciencia de que nuestros esquemas mentales, los utilizados hasta el momento, no son suficientes. Quiero decir, estos esquemas mentales que están ordenados en cierto modo por nuestro sentido. Pero ¿cómo se puede aplicar eso dentro del fenómeno ovni? ¿Por qué la necesidad de este programa, que no es capricho, Claro, sino que es una necesidad que se plantea? Es precisamente en todos porque los el fenómeno investigadores? ovni está respondiendo a unas coordenadas que no responden en absoluto a las coordenadas sensoriales, digamos, en las que nosotros nos movemos. Por ejemplo, el ovni, según testigos que hay constantemente, se comporta de un modo que ningún objeto ni cuerpo físico podría resistir.
cambios de velocidad, detenciones a partir de unas velocidades superlumínicas, digamos, ¿no? Cosas que el mundo físico en el que nos hemos movido hasta el momento no tiene no solamente explicación, sino no tiene validez lógica. Es decir, el fenómeno OVNI en gran parte rompe los esquemas lógicos en los que nos hemos movido hasta el momento. Bueno, pero eso puede ser entonces expresión únicamente de que conocemos un aspecto parcial de la física, que no conocemos todas las respuestas. Efectivamente, pero como es un aspecto parcial que la práctica no nos puede llevar a él... ¿Por qué pasar de ahí a un fenómeno espiritual, a un fenómeno místico como está sucediendo? Es que el fenómeno espiritual tiene una razón. El fenómeno espiritual comienza en el momento en que el conocimiento no puede llegar a él. Nosotros no podemos creer en lo que conocemos, puesto que si lo conocemos, es lógico que está ahí. Nosotros creemos únicamente en lo que no conocemos, y cierto tipo de fe, religiosa, mística, atea, como quieras llamarlo, nos hace creer en él. Es decir, se cree en aquello que no se conoce. En cuanto se conoce, ya no se cree. Es el caso de Pedro. Pedro tiene que tocar para conocer, ¿no? En cuanto se cree ya... En cuanto se conoce... Ya no es creencia. En cuanto se conoce, ya es conocimiento, no es creencia, claro. No es fe. Pero, para que no se nos escape la conversación y no vayamos a un terreno muy especulativo... Vamos si no te importa, a un ejemplo. A un ejemplo. El hecho, por ejemplo, del milagro de Fátima del 17 de octubre de 1917. Si lo miramos desde nuestras coordenadas de hoy, ese milagro, aun siendo totalmente inexplicable, se corresponde, casi paso a paso, con un fenómeno OVNI. Y no es un fenómeno subjetivo, es un fenómeno que contemplan, dícese que 75.000 personas, no sé ya cuántos fueron. Los soles bailaban, el sol bailaba convertido en muchos, caían unas flores, que es lo correspondiente a estas caídas de cabellos de ángel, de los ovnis, todas estas cosas, ¿no? Bien, no hay explicación para eso. En el momento, no hay explicación lógica, racional para eso. En este momento, 1917, todo el mundo, todo el orbe católico, le da una explicación milagrosa. Y llega a ser reconocido incluso por las fuerzas oficiales, digamos, de la Iglesia, ¿no? Pero, además, ese fenómeno comporta otra cosa que también es de naturaleza mística, y es el hecho de la profecía. No olvidemos que una de las cosas más importantes del hecho Fátima es el hecho profético, la célebre profecía de Fátima, de la que no se habla ya, o no se habla aún, o no se habla todavía, no lo sé. Este hecho de la profecía existe junto con el fenómeno OVNI a lo largo de la historia constantemente, porque al fin y al cabo Ezequiel es un profeta, y Ezequiel, sabemos todo el mundo, que está inmerso en un fenómeno que hoy podríamos llamar fenómeno OVNI. El hecho de la mayor parte de los profetas de la Biblia se encuentran con un fenómeno equivalente al fenómeno OVNI, por lo menos en lo que implica de simbolismo religioso. Bueno, mientras que hoy, hoy en día sigue existiendo íntimamente correlacionado todo el fenómeno profético, cada vez más creciente, íntimamente correlacionado con el fenómeno OVNI. En realidad van en la misma dirección, en una dirección que aún no está absolutamente definida, pero que nos permite que tiene ya coordenadas ver un muy par claras de cosas. O sea, el anuncio por parte de toda una serie de gente influida por el fenómeno y también por otra serie de profetas modernos, contemporáneos, de dos cosas: de una posibilidad muy próxima de apocalipsis, de colapso en nuestra civilización, y por otra parte el posible advenimiento de una nueva era. O sea, esta correlación entre el fenómeno profético y el fenómeno OVNI ha sido estudiada, por ejemplo, por un psicólogo gran conocedor del fenómeno OVNI, el doctor Leo Sprinkle, y le ha llevado a proponer una hipótesis presentada en un congreso de psicólogos, en un congreso internacional en Canadá, según el cual el fenómeno OVNI no sería sino un acelerador de la humanidad hacia la conciencia cósmica, sin que él se meta a interpretar cuál es la naturaleza de este fenómeno, simplemente juzga por los efectos que tiene. Sí, pero precisamente de lo que tratamos aquí es de la naturaleza del fenómeno, es lo que nos estábamos planteando hoy. Y ahí se deja al margen una respuesta que es interesante, que es la que todos buscamos.
la etiología de ese fenómeno es algo de dentro hacia afuera, es decir, el hombre de alguna manera, dadas unas determinadas necesidades, crea un fenómeno, o ese fenómeno está colocado fuera y el hombre, al observarlo y respondiendo a sus necesidades internas, crea toda una mística en torno al fenómeno. ¿Es un fenómeno auténticamente ajeno, externo, o es un fenómeno interno nada más, o es un fenómeno en el que se hayan implícitas los dos aspectos? Y siempre nos queda una tercera y necesaria vienen del posibilidad. cosmos y a nosotros nos llama la atención y proyectamos nuestros problemas y todo eso en ellos, o hemos creado los ovnis, es un producto de esta sociedad. Esta es la tercera posibilidad, porque de hecho los ovnis se ha demostrado que son objetivables mediante cámaras fotográficas, mediante radar, mediante otra serie de instrumentos técnicos, pero ahí quedaría la posibilidad, digamos la hipótesis parapsicológica, desarrollada por varios investigadores, en el sentido de que en realidad fueran una serie de fenómenos complejos provocados no solo por el psiquismo individual, sino también por el psiquismo colectivo, con materializaciones ectoplásticas o de la manera que las queramos definir, que fueran capaces de dejar impresas sus huellas en tierra, de impresionar cámaras, etcétera. No es la teoría de Enrique. No Enrique es mi se está haciendo eco de una teoría que circula por ahí, que tiene bastante arraigo en muchos sectores. ¿Hasta qué punto, desde el aspecto psíquico, se puede justificar el que la angustia colectiva sea capaz de crear un ente objetivable? La angustia colectiva y la individual, es decir, yo creo que el hombre tiene conciencia de que es un ser limitado y que su pensamiento también es limitado, pero al mismo tiempo tiene conocimiento, por esa misma limitación, de que puede haber algo ilimitado. Entonces a los fenómenos que ve alrededor les da una explicación X, religiosa, mística o tecnológica. Actualmente se ha puesto de moda lo tecnológico. A mí siempre me ha llamado la atención el pensar individualmente qué es el sentimiento que hubiera tenido el primer hombre cuando se fue la luz, cuando bajó el sol. La sensación esa de ser el fin del mundo. Si todo eso se lleva a través de generaciones y generaciones y generaciones, él buscó una explicación. Una explicación que unas veces es más espiritual, que otras veces es menos espiritual, y todo eso depende, insisto, los avances tecnológicos. En este último siglo, el hombre se ha creído internamente que era capaz de vencer todo lo que estaba a su alrededor. Era capaz de producir luz, por lo tanto de vencer la oscuridad, era capaz de cambiar los ritmos biológicos, el sueño y la vigilia. Hoy en día se puede estar sin dormir tomándose una pastilla, la ovulación en las mujeres, la cambia infinidad de cosas, empieza a controlarlo, pero en un determinado momento se da cuenta de que, a pesar de que controla todo eso, hay algo que se le escapa. Entonces lo explica a través de otra manera distinta. Por eso hay un renacimiento de las culturas, por así decirlo, o del sentimiento espiritualista del mundo, que hoy en día pues surge en diversas religiones, y a veces en nuevas formas de religiones que, si se estudian, vienen a ser las mismas que las antiguas. Exactas. Muy interesante esto que comentas, y es más, es curioso que igual que en los años 40, cuando surge el fenómeno OVNI, ya se le empieza a dar a finales de los años 40 la explicación extraterrestre, tecnológica, que ha sido aceptada por los investigadores durante mucho tiempo. Últimamente, en la década de los 70, están surgiendo las hipótesis a las cuales creo que nos sentimos muy cercanos, de tipo más paranormal, de tipo otras dimensiones, la concepción de que nuestra imagen del mundo, nuestra concepción de la realidad no es la única, de que hay algo más allá, de que en realidad los ovnis no serían, tal como los concebimos, simplemente naves extraterrestres. Entonces, lo interesante aquí es que los investigadores están aceptando otras hipótesis al margen y están sobre todo denunciando la implantación de un mito extraterrestre, de un nuevo dios o una nueva religión tecnológica. Y digo que es lo interesante porque creo que podría corresponderse a una etapa futura, puesto que estoy de acuerdo con lo que tú has comentado antes, de que la tecnología, el hombre cada vez confía menos en ella, de que pueden surgir una implantación de
una nueva interpretación del fenómeno ovni en base a fenómenos místicos, en base a fenómenos paranormales, en base a la concepción de otros sistemas. Pero eso no es una nueva interpretación, es una interpretación secular. Exactamente. Pero además de eso, que es que está justificada con la realidad. En un primer momento, en el año 47, cuando se empezó a hablar de los ovnis en esta última etapa, y durante unas décadas interesaba el fenómeno objetivo, interesaba el fenómeno metálico, por decirlo así, interesaba el ovni como aparato técnico y demás. Pero paralelamente fueron apareciendo toda una serie de hechos sin interpretación posible en relación con el fenómeno ovni. Gente que captaba telepáticamente mensajes a través de la Ouija o a través de la escritura automática, extraterrestres que aparecían de la nada como una especie de hologramas, y utilizamos el término por darle también un sentido que son como técnico, las apariciones religiosas. Que en un principio todo eso se desechaba porque lo que interesaba era el estudio objetivo del fenómeno y del fenómeno físico. Pero la evidencia de todos esos fenómenos colaterales ha obligado a los investigadores a plantearse otras hipótesis de trabajo. Además son los importantes. En el fenómeno ovni no solamente cabe el aparato, ese disco que evoluciona burlando las leyes de la física, sino que los extraterrestres, si son extraterrestres, son casi omnipresentes y casi omnipotentes. Aparecen en los sueños, se aparecen a los pies de la cama de los sujetos, influyen dentro de su mente. Y hasta les escriben cartas. Y hasta les escriben cartas. Por los peligros que esto implica, justamente por el lado que habéis señalado antes, de que en este momento que el hombre se encuentra cada vez más desesperanzado, cada vez más atenazado por una civilización que le oprime, busca una salvación exterior. Y el problema es que cada vez la gente y las nuevas generaciones están poniendo más su confianza en la posibilidad de que la salvación nos venga de fuera en lugar de que nosotros solucionemos nuestros problemas. Pero ¿hasta qué punto, Enrique, todas esas son consideraciones que hacemos después, que hacemos a posteriori? Porque si nos quedamos con los hechos aislados, no son consideraciones a posteriori. No. Fíjate en una cosa, es que nosotros estamos viviendo una civilización que en realidad no la estamos comandando nosotros, sino que está influyéndonos hasta tal punto que nosotros nos hemos creado una serie de necesidades de tipo técnico, tecnológico, que ya mandan sobre nosotros. No hablemos ya del aspecto sociológico del señor que necesita a toda costa tener un coche, sino de todo. Hoy, si nos encontráramos con que desaparece la luz eléctrica, nos encontraríamos con un problema terrible, a pesar de que durante millones de años la humanidad ha vivido sin luz eléctrica. Si nos encontráramos sin agua corriente en las casas, nos encontraríamos ante un problema absolutamente insalvable. No sabríamos vivir sin ello. Más, estoy recordando una historia de ciencia ficción muy vieja, pero que es una de las historias más significativas. Si desapareciera de pronto el papel de nuestra civilización, ¿qué haríamos? No podríamos vivir sin el papel, porque vivimos del papel. Es decir, que hemos creado una civilización que en cierto modo está mandando. Y se podría poner otro ejemplo. ¿Qué pasaría si desaparecía el petróleo? Que es algo que tal vez... Que es posible que mucho de lo que hoy es fenómeno ovni tenga algo que ver incluso con el petróleo. Pero en cualquier caso, entonces nosotros cada vez nos sentimos más mandados por la misma civilización que hemos creado. Es decir, hemos desarrollado una civilización tecnológica que al final es el imperio del robot sobre nosotros. Entonces, eso mismo nos ha hecho pensar en los extraterrestres, porque necesitamos que haya algo de tipo humano o humanoide que sea lo que nos está mandando, porque en el fondo, psíquicamente, nos fastidia que una lavadora automática esté mandando sobre nosotros. ¿Existen los ovnis porque el hombre los necesita o es una coincidencia? Aparecen los ovnis cuando el hombre los necesita. Y te transmitiría la pregunta a ti para acabar, porque el tiempo, como siempre, se nos ha echado encima. Te doy una explicación a la inversa. Es decir, antiguamente lo que más se discute es si la idea de Dios o del ser sobrenatural es una idea primaria en el hombre o es, como dijo Freud, una idea secundaria. Es decir, que el niño ve al padre, se imagina que el padre es un superhombre y entonces vuelve a imaginar un gran superhombre. Hoy en día se sabe que no, que lo primario es la idea de ese ser supremo, llámesele como se le llame. Y eso es lo que actualmente se está buscando. Primero fue la idea de Dios y primero después fue la idea del padre. Y después surgió la idea de la paternidad, porque las madres, como
no Ahora sabíamos. estaríamos en esa situación Y también. ahora estaríamos en esa situación también, es decir, que todo lo que hemos avanzado técnicamente no nos sirve para explicar un fenómeno que no tiene explicación, ni que tiene por qué tener explicación. Bien, pero el problema por lo menos a nuestros niveles. A nuestros niveles. Dentro de este programa es intentar encontrar explicaciones o por lo menos plantear preguntas. Creo que con eso, con plantear preguntas nos podemos conformar muchas veces. Como ven, es un tema complejo, siempre lo ha sido y no iba a dejar de serlo en esta ocasión. Siempre queda casi todo por decir y probablemente volvamos a este tema aprovechando que estos amigos están con nosotros. Nada más.